El día de ayer se publicó en la prensa nacional la solicitud de la Junta Central Electoral al Congreso Nacional de las actas que se conocieron en las reuniones de la Comisión Bicameral que conocía el proyecto de ley de régimen electoral. ¿Para qué? Bueno, para estudiar lo que se dijo ahí, lo que se argumentó en estas reuniones y por lo que se aprobó la ley de régimen electoral 1519, cómo se aprobó. Esto gracias a o debido, mejor dicho, a una solicitud que hiciera el Partido Revolucionario Moderno de que fueran separadas las votaciones, o mejor dicho, las boletas de los senadores y los diputados. Estamos hablando del voto de arrastre. ¿Qué es el voto de arrastre? Bueno, el voto de arrastre es que si usted como ciudadano vota por un diputado, necesariamente vota por el senador que está arrastrando a ese diputado, aunque a usted no le guste ese senador. Automáticamente, más Automáticamente. Eso es el voto de arrastre. Bueno, que no es democrático, ¿eh? Que no es Nada democrático y que se ha comprobado en otros países que este voto de arrastre lo que hace es incentivar el clientelismo político, incentivar incluso la inyección de fondos, digamos, de dudosa procedencia. Porque en este caso el senador, y no estoy diciendo obviamente que sea el caso de la República Dominicana porque no me consta, pero los hay. pero los hay, el senador solo tiene que sentarse en su casa, tomar a 4, 3 diputados según se contemple en el territorio por el cual él está aspirando, de los 3 diputados, vamos a decir, de los 3 candidatos más populares que haya, y darles dinero a ellos para que ellos hagan campaña. Ustedes son diputados, si ustedes ganan, yo gano. O sea, yo no tengo que hacer nada como senador. Nada como senador. Y eso se estableció en la ley 157-13 sobre el voto de arrastre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, esto ha creado digamos, un descontento entre los partidos políticos e incluso entre muchos políticos, digamos, opinadores de política, porque el PRM solicita a esto. Sin embargo, el presidente de la Comisión Bicameral que estudió el proyecto de ley de régimen electoral, Arístides Victoria Yep, dijo que en el Congreso se hizo un pacto político para que el voto preferencial se mantuviera. Algunos dicen que la ley 157-13 del voto preferencial fue derogada por la ley del régimen electoral 1519, cosa que no es cierto, porque realmente digamos, la ley orgánica de régimen electoral deroga ciertas leyes, entre ellas la ley 275-97, también otras derogaciones son las leyes 65-25 de diciembre del 62, la número 55 del 70, la 8-92 del 13 de mayo del 92, la 163-01, entre otras. Sin embargo, esta ley no menciona la 157, que dicho sea de paso, todas las derogaciones que hizo la ley de régimen electoral son anteriores a la ley 157, por lo que no puede verse como consecuencia una derogación de la ley 157 de las derogaciones que hace la de régimen electoral. ¿Qué digo con esto? Que como la ley de régimen electoral no establece, según el propio Arístides Victoria Yep, ningún procedimiento para lo del voto preferencial, se mantiene activa entonces la ley 157-13, que es la que sí establece el procedimiento en el voto preferencial. Es decir, que pese a que tengamos un nuevo marco jurídico para las próximas elecciones a nivel congresual, que es general y municipal, que es la propia ley de régimen electoral, no necesariamente tenemos que abandonar no podemos abandonar la ley 157 si se mantiene el voto de arrastre. ¿Qué pasa con esto? Algunos ven esto como una técnica dilatoria por parte e innecesario por parte de la Junta Central Electoral, porque realmente si usted se pone a buscar no tiene sentido, ya que no hay forma de que para las elecciones del 2020 la ley de régimen electoral no se aplique, aunque eso es lo que muchos quieren, porque hay ciertas cosas que la ley no, digamos, no rige y que no le conviene a los partidos políticos. Dicho sea de paso, el Partido Revolucionario Moderno tiene 2 senadores, si no me equivoco. El señor José Ignacio Paliza, actual presidente de esa organización, y el del Seibo, si no me equivoco.
Santiago Zorrilla. Es el otro senador que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, que ellos pudieran verse beneficiados por la situación del voto de arrastre. Sabemos que hay muchos senadores que no son los más populares entre los votantes. Uno de ellos mismos es el propio Reinaldo Pared Pérez, que es un senador que ha sido electo desde que se instauró el voto de arrastre. Además de que para este 2020 hay varios candidatos, incluso a la propia senaduría del Distrito Nacional. Está el ex alcalde Roberto Salcedo, está, bueno, hay varios. Entonces, esta situación, algunos la ven de manera, digamos, innecesaria, es cierto, porque ninguna acta que pueda mandar el Congreso Nacional hacia la Junta Central Electoral va a estar por encima de la ley. Ya la ley se aprobó. Para modificar o cambiar algo, necesariamente tendría que mandarse o verse una modificación en el Congreso Nacional, ya sea en la ley Cámara de Diputados o en el Senado. Y esto, en una etapa como esta, que está el proceso electoral de la República Dominicana en el periodo previo de pre-campaña, que aún los políticos los partidos políticos ni siquiera han decidido cuáles son sus candidatos o qué es lo que van a hacer para el 2020, sumar una posible modificación a esta ley, que también es demasiado nueva para eso, no es conveniente para ninguna de las partes. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que eso es espuma. Ahí se va a quedar porque primero no es necesario y segundo no va a lograrse nada. Incluso si la Junta Central Electoral decide, digamos, eliminar el voto de arrastre, porque no es la ley de régimen electoral lo que tienen que analizar. Es derogar la ley 157-13, que es la que establece el voto preferencial. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando patadas voladoras, como dicen, porque realmente estamos haciendo solamente bulla, no estamos haciendo nada. Yo realmente estoy en contra de que me lleven a arrastrar a elegir a una persona. No, incluso para el 2020 se está hablando, o se habló en un momento, en meses atrás, de que se quería instaurar el voto preferencial a nivel municipal para los alcaldes y los regidores. Mira, y te voy a decir que es que para mí hay un variopinto, ¿cómo se le dice? Cuando tú haces un popurrí. Yo tengo un popurrí de candidatos, no porque entienda que un partido, yo no me quiero ir a un partido, yo me quiero ir a la persona que va a gobernar o que va a dirigir dentro de ese partido por mi voto. Entonces ese voto mío, yo se lo quiero dar a, por ejemplo, en el PRM yo tengo alguno, en el PLD tengo otro, en el Reformista puedo tener uno. Y si tengo que elegir a diferentes opciones, un senador, un diputado, en la parte de los otros, de la presidencia, o sea, que yo pueda, si son de 3 partidos diferentes, que yo tenga el derecho de hacerlo. No, incluso hay un elemento que también es interesante, que también se quería aplicar para las elecciones del 2020, son las famosas elecciones cerradas, que cuando el Partido de la Liberación Dominicana, por poner un ejemplo, te presenta una lista de candidatos para las congresuales y para las municipales, y de esos candidatos, el que él te diga es el que va. Tú vas a votar por fulano o por fulano o por fulano. Lo mismo hacen los otros partidos, también el PRM, eso es en la modalidad cerrada. Entonces, en la modalidad abierta, ellos lo que hacen es que te presentan una lista de candidatos y dentro de esa lista de candidatos, los que más votos saquen, esos son los que van al Congreso. De igual forma, en una u otra te están imponiendo a los candidatos. No el PLD, cualquier partido. Te está imponiendo el candidato con este tipo de elecciones de voto preferencial, semiabiertas y cerradas. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Y vuelvo y repito, no se va a lograr nada estudiando estas actas, no se va a lograr nada tratando de estudiar la ley de régimen electoral, porque esta ley no deroga la 157-13. Y es la 157-13 la que hay que modificar o estudiar o derogar en el caso de querer eliminarse el voto preferencial. Esperemos, precisamente, que la idea de la Junta Central Electoral sea ver si se deroga la 157-13 o no, porque en la ley de régimen electoral estudiar eso no va a hacer ningún cambio. Bueno.